El contenido del siguiente programa puede impresionar a algunos espectadores. Se recomienda discreción. Un avión que transportaba a ecologistas al corazón de África de repente pierde el control. Tuve pocos segundos para decir fue una buena vida. Se estrelló dejando a 3 hombres muy mal heridos y corriendo el riesgo de perder la vida. Expuestos a la crudeza del clima, sin personas que los socorrieran, su única posibilidad de sobrevivir era que uno de ellos buscara ayuda. No quiero morir. Todos moriríamos si no encontraba ayuda. A merced de los mismos animales que intentaban salvar. Sentí que todo terminaba allí. ¿Cuánto tiempo podrían sobrevivir en un medio ambiente tan hostil? Era temprano por la mañana cuando un grupo de ecologistas tomó un vuelo muy especial. Volarían hacia uno de los lugares más remotos de África Central, el Valle de Luano, en Zambia. Graham Child, de Zimbabue, era el líder del equipo. He trabajado en todo el mundo, pero mi verdadero amor está en la región central de África. Allí la vida salvaje es fantástica. Clive English había viajado especialmente desde el Reino Unido para trabajar con Graham. La posibilidad de hacer este trabajo con alguien como Graham era una gran oportunidad. Nunca nadie la hubiera rechazado. Buenos días, torre de control. Este es Romeo Delta. Era una mañana perfecta. Despegamos sin problemas. El equipo había contratado al piloto Adam Pope, quien conocía bien la región. Es un lugar espectacular, muy remoto. Es una jungla casi inmaculada. Todos gozaban de la vista. Mumba no estaba entusiasmado. Nunca antes había volado. El zambiano Mumba Chikungu iba con ellos para aportar su conocimiento local. ¿Estás bien? Sí. Los hombres planeaban establecer un parque conservacionista en el área. Y el objetivo de esa mañana era localizar una gran manada de búfalos. Mientras sobrevolábamos la zona, vimos 6 o 7 elefantes. Estábamos buscando búfalos. Por lo general siempre hay muchos. Pero aún no habíamos visto ninguno. Bien, desciende un poco. Quiero ver qué hay allí abajo. Me dijo, bajemos a ver qué encontramos. Viajaban hacia una zona pantanosa donde los búfalos suelen reunirse, pero eso significaba volar muy cerca de una enorme montaña escarpada. Teníamos que acercarnos mucho a la escarpadura para poder ver bien. Volábamos a mucha velocidad. ¡Sujétense! Cuanto más se acercaban a la escarpadura, más turbulencia había en el aire. Noté que el avión parecía estar descendiendo. Entonces, repentinamente, el aire succionó al avión hacia abajo. Se forman estos torbellinos o vórtices, y nos succionó uno de ellos. Usando toda la potencia, Adam intentaba elevar el avión por encima de la enorme escarpadura para huir del vórtice. Intentaba mantener el avión a máxima velocidad para levantar la nariz. La alarma de pérdida de sustentación se encendió. Sabía que eran malas noticias. Estábamos en problemas. Parecía que no subiríamos por encima de la escarpa. Pero solo segundos antes del impacto, Adam logró nivelar el avión. Pude mantener las alas niveladas.
pero caíamos. ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! Entonces el avión perdió sustentación. ¡Nos caemos! ¡Sujétense! ¡Prepárense! ¡Prepárense! Tuve pocos segundos para decir, fue una buena vida. ¡Ah! ¡Prepárense! Y nos estrellamos. El avión quedó destrozado por el impacto. Los 4 hombres quedaron atrapados dentro del fuselaje. Desperté y sabía que lo primero que tenía que hacer en esa situación era salir del avión. Tengo que salir. No estaba consciente de dónde estaba, pero de alguna forma sabía que la salida estaba a mi derecha. Adam, el piloto, luchó por salir de los restos del siniestro. Estaba en estado de shock. Caí sobre el ala y fue entonces que sentí un terrible dolor. Fue como un shock eléctrico. Fue cuando supe que me había quebrado la columna. Adam había escapado del fuselaje, pero se encontraba sobre una de las salas donde se almacenaba el combustible. ¡Fuego! Mientras el combustible goteaba muy cerca de las llamas. Aún había una gran cantidad de combustible a bordo y yo estaba tendido en él. Una insignificante gota podía hacer estallar el tanque, convirtiendo al avión y a sus ocupantes en una inmensa bola de fuego. ¡Fuego! ¡Salgan ya! Mumba logró salir ileso, pero Clive aún estaba dentro del fuselaje. ¡Salgan! Recuerdo que cuando desperté, vi a Adam tendido en una de las salas. Todo olía a combustible de avión y pensé, debo salir de aquí. ¡Salgan! ¡Salgan ahora! Todo estaba caliente, todo era horrible. Era una carnicería por todos lados. Había una pendiente empinada y rodé colina abajo. El avión era una bomba de tiempo lista para estallar, y Adam se encontraba indefenso sobre una de sus alas. Estaba asustado. Oh, Dios mío. Pensé, esto es un desastre. Había llamas que salían del motor y una buena cantidad de combustible se había derramado de las alas. El combustible es un elemento muy explosivo. Una ligera chispa y todo se convertiría en una bola de fuego. Un avión que transportaba a 4 hombres se había estrellado en una remota región de África Central. El piloto, Adam Pope, estaba atrapado sobre los restos del avión con la columna vertebral quebrada, el avión en llamas y el tanque de combustible perdiendo. Ante el más ligero contacto, todo explotaría. Y no podía hacer nada. Milagrosamente, el fuego se extinguió. El peligro más inmediato había pasado. ¡Clive! ¡Ah! Pero al igual que Adam, Clive estaba gravemente herido y no podía moverse. Sentía un terrible
dolor, como si alguien me hubiera clavado algo en la espalda. Me retorcí en el suelo tratando de encontrar una posición que me aliviara el dolor. Debido al impacto, la espalda de Clive se había torcido hacia atrás y sus vértebras se habían aplastado unas contra otras. Pero a pesar de haberse fracturado la columna, pudo rodar unos 20 metros lejos del avión. Me sentía culpable por haber entrado en pánico. Por el miedo a la explosión, quería alejarme rápido del avión. ¡Adam! Clive no sabía si sus colegas habían sobrevivido. Podía ver el avión, pero no podía ver los detalles. No podía ver a Adam. Solo podía ver parte del avión. ¡Adam! ¡Clive! ¡Adam, ¿estás bien? ¡Estoy sobre el ala! Continué llamando a Adam, quien seguía preguntando si estaba bien. Le dije, sí, estoy bien. Sabía que Clive estaba vivo y también que estaba herido. Mientras Adam y Clive estaban muy mal heridos, Mumba tuvo suerte de salir ileso. Pero Graham continuaba desaparecido. Todavía no había visto ni escuchado a Graham. ¡Graham! Y pensé que estaba muerto. ¿Me escuchas? De verdad pensé que lo estaba. Ve a ver dónde está Graham. Mumba, dime, ¿está bien? Oye, Mumba, dime cómo está. Graham había sufrido toda la fuerza del impacto. ¿Está bien? Su pie. Tiene un pie colgando. ¿Pero está vivo? Sí, respira. Y eso fue un gran alivio. Graham era quien estaba en peores condiciones. Debido al shock, no se percataba del horror de lo que le había sucedido. Sabía que me había lastimado la espalda y que me había lastimado el pie, pero no sabía cuán graves eran las heridas. La adrenalina adormecía los dolores de Graham. Cuando miré hacia abajo vi que uno de mis pies estaba muy herido y que los huesos de mi pierna salían hacia afuera. Pude ver con un solo ojo que había sangre por todas partes y que perdía mucha. Para peor, Graham apenas podía escuchar a los demás hombres. Había perdido su audífono durante el accidente. ¿Estás malherido? No puedo sentir las piernas. No podía mover las piernas. En ese momento supe que estaba paralizado. Estaba tendido allí y yo era el piloto, yo era el responsable. Esos hombres eran mi responsabilidad. Solo pensaba en que Graham estaba grave y necesitaba ayuda. Debemos hacer contacto radial. Debemos hacer contacto con Lusaka. Está bien. Mumba, tienes que encender la radio. Era un riesgo enorme. Con el avión empapado en combustible, una chispa proveniente del sistema eléctrico de la radio podía provocar una explosión y matarlos a todos, pero era su única esperanza. Cuando encendió la radio, escuché el clic y me tranquilicé. Ayuda. Ayuda. ¿Me escuchan? ¡Ayuda! ¡Ayuda!
¿Alguien me escucha? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Me escuchan? ¿Hay alguien allí? ¿Pueden oírme? Yo estaba tendido sobre un ala y Graham debajo de la otra. Todo podría haber estallado. Mumba, apágala. Apágala ahora. Ahora. Le dije, es una locura encender algo eléctrico en estas condiciones. Apágala, olvídalo, no funcionará. Su único medio de comunicación estaba dañado y no había forma de repararlo. Los 4 hombres estaban varados en una de las áreas más remotas de África Central, sin siquiera saber si alguien se había enterado del accidente. ¿Alguien se daría cuenta de que estábamos desaparecidos? ¿Alguien vendría a rescatarnos? ¿Cómo harían para encontrarnos en este lugar? 4 hombres se habían estrellado en una remota región de África. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien me escucha? Todos, menos uno, habían sufrido horrendas heridas. Y debían enfrentarse a un nuevo peligro. Estar expuestos a las abrasadoras temperaturas de África que pueden superar fácilmente los 38 grados centígrados. El sol simplemente te aniquila, no puedes escapar de él. Estábamos expuestos, sentía cómo me quemaba. Habían pasado 3 horas desde el accidente. El intenso calor y la falta de agua hacían estragos en estos hombres. Hacía tanto calor que necesitábamos beber agua. Sin agua, comenzaron a sufrir de una extrema deshidratación. Sin comida se puede sobrevivir por mucho tiempo, pero no mucho sin agua. Quería que Mumba se adentrara entre los árboles para ver si conseguía un poco de agua. Pero él realmente no quería hacerlo. Tienes que encontrar agua, ¿de acuerdo? ¿Agua? Sin duda estaba muy asustado. Diría que estaba muy traumatizado por el impacto. Necesitamos agua. ¡Nos caemos! ¡Sujétense! ¡Prepárense! Eres el único que puede moverse. Por favor, Mumba. ¡Nos caemos! ¡Sujétense! ¡Prepárense! ¡Prepárense! Bien. Para encontrar agua, Mumba debía adentrarse solo en la jungla, sabiendo que también era el hogar de peligrosos depredadores. Sin duda le tenía mucho miedo a los animales salvajes. Nosotros estábamos en su área de juego y teníamos todo en contra. Yo estaba en un claro, alejado del avión. Podía escuchar cómo se alejaba Mumba. Me preocupaba que estuviera bien. Luego de unos minutos, Mumba regresó. Encontré un arroyo. Excelente, Mumba. Bien hecho. Cuando Mumba regresó y dijo, encontré un arroyo, fue fantástico. Mumba fue el héroe del momento, realmente lo fue. Sabe muy bien. Sabe muy bien. El agua solo les brindó un alivio temporal. Mientras caía el sol, el calor dejaba de ser un peligro. Llegaba la noche africana y la temperatura podía descender rápidamente hasta el punto de congelación.
Como planeaban regresar al mediodía, los hombres solo estaban vestidos con ropas livianas. Y ahora corrían el grave riesgo de sufrir hipotermia. El problema era que estábamos completamente expuestos a la intemperie. Hacía mucho frío. Graham era mi mayor preocupación por su edad y por la fractura expuesta en la pierna. No estaba seguro de que mi pie pudiera salvarse o no. Graham corría el serio riesgo de contraer gangrena en su pie fracturado. Su dolor era tan intenso que perdía la conciencia. Mumba encendió una fogata a una distancia segura del avión. Pero eso no hacía sentir mejor ni a Graham ni a Adam. ¿Qué fue eso? Había animales alrededor. Mi mayor preocupación era que vinieran las hienas atraídas por el olor de mi sangre. A las hienas les gusta comer carne ensangrentada. Había muchos ruidos. Clive. Hay algo allí. ¡Adam! ¡Adam! Y de repente no se escuchó nada. Fue una noche larga. Adam sabía que con la amenaza de los animales y las bajas temperaturas, los hombres no sobrevivirían mucho tiempo. Me sentía culpable. Yo era el piloto. Y como piloto me sentía el máximo responsable de la seguridad de todos mis pasajeros. Debía idear algún plan. Pensaba, tienes que sacarlos de aquí con vida de alguna forma. Mumba. Escucha. Las posibilidades de que nos encuentren son remotas. No vendrá nadie. Nadie sabe que estamos aquí. Necesitamos que busques ayuda. Le dije, la supervivencia de mucha gente depende de esto. Pero, Adam, Por favor, Mumba. Necesitamos ayuda. Debía asegurarle a él que tenía la habilidad para ir y buscar ayuda, que no lo devoraría un león ni lo aplastaría un elefante. es muy peligroso. Hay animales allí. Animales salvajes. Mumba, tienes que hacerlo. Mumba debía tomar una decisión difícil. Ir en busca de ayuda solo, atravesando la peligrosa jungla africana, o quedarse con sus colegas y verlos morir de a poco. ¡Nos caemos! ¡Sujétense! ¡Prepárense! ¡Prepárense! Luego de sobrevivir a un accidente aéreo en una remota región de Zambia, 3 hombres gravemente heridos dependen de uno solo para salvar sus vidas. Mumba Chikungu debe tomar una decisión de vida o muerte. Adam no te lo hubiera pedido si hubiera tenido opciones. Se mostraba bastante reacio a ir. Era evidente que tenía miedo. Sin duda estaba asustado. No quiero morir. Tienes que ser fuerte. Le dije, si no vas, tal vez terminarás sentado aquí con 3 hombres muertos. Si vas, tal vez lo logremos. Está bien. Ve a descansar. No sé cómo dormiré esta noche. Al llegar el amanecer, Mumba debía partir. No había otra manera de salir de allí. Mumba era nuestra única esperanza de salvación.
Gracias, Mumba. Me iré ahora. Eres muy valiente por hacer esto. Me voy. Buena suerte, amigo. Sí. Y para ti. No estaba seguro de que tuviera el coraje para hacerlo. Pensé que regresaría y me diría, lo siento, no puedo hacerlo. Lentamente se fue alejando del claro y desapareció entre los árboles. Adam le indicó a Mumba que fuera hacia donde él creía que había una aldea. Pensé que si seguía el curso del arroyo encontraría alguna aldea con gente. Si Adam estaba en lo cierto, Mumba debía conseguir ayuda en cuestión de horas. Ya habían pasado 3 horas desde la partida de Mumba. Mientras pasaban las horas pensaba, esto es bueno. Probablemente está haciendo el intento. Pero Mumba no sabía que estaba yendo en la dirección equivocada. Se adentraba en las profundidades de la jungla africana y se alejaba cada vez más de la civilización. Las provisiones de agua que Mumba había dejado solo durarían algunas horas. Cuando se acabaran, no tendrían posibilidades de conseguir más. Sin agua, en cuestión de horas, estarían frente a una grave deshidratación. Para sobrevivir, dependían de Mumba. No hubo señales de Mumba durante todo el día. Me preguntaba si tal vez se había desmayado en el camino por el cansancio. Luego de 5 horas, Mumba aún no había regresado. Los hombres tenían las últimas gotas de agua. Los labios comienzan a agrietarse y duelen, y luego sientes la lengua hinchada. El agua era fundamental para sobrevivir. En estas condiciones, una persona sana moriría deshidratada en 3 días. Pero habiendo experimentado un trauma físico tan extremo, los debilitados hombres aún estaban más vulnerables. Era solo cuestión de tiempo. Morirían bajo el tortuoso sol africano. Al no contar con Mumba, me di cuenta de que debía saber dónde estaba el agua. Debía encontrar la manera de moverme. Pero con las vértebras fracturadas, Clive no había podido moverse. No sabía cómo iba a lograrlo. Cualquier movimiento era muy doloroso. Comencé a arrastrarme sobre el suelo y así literalmente me abrí camino a través de la vegetación. Fue algo muy doloroso. Clive no se daba cuenta de que con cada movimiento se arriesgaba a sufrir una parálisis permanente. De repente comencé a escuchar agua que corría. Había encontrado agua pura de manantial, agua que era absolutamente cristalina. Clive finalmente llegó hasta Graham. Era la primera vez que lo veía luego del accidente y quedó impresionado con lo que vio. Fue un momento impresionante ver todo eso y él solo sonreía. ¿Cómo luce? Era obvio que estaba preocupado por su pierna. A mí me impresionó ver su pierna en esas condiciones. Uno de sus pies se había quebrado por encima del tobillo y colgaba de la pierna sostenido solo por los tendones. La sangre se había congelado y estaba cubierta de hormigas. Se veían como alquitrán. No creía que alguien pudiera curar esa pierna.
tan mal está? Estoy seguro de que sentía muchísimo dolor. Por primera vez, Clive se enfrentaba al verdadero horror de las heridas de Graham. El tiempo se acababa para el hombre gravemente herido. 8 horas pasaron desde que Mumba fue en busca de ayuda y aún no había señales de él. Clive sabía que el destino ahora estaba en sus manos. No creo que Mumba regrese. Yo tampoco lo creo. Ya debería haber vuelto. Sabía que había muchas posibilidades de que Mumba no regresara. Me senté junto a Adam y hablamos sobre nuestras opciones. Decidimos que debíamos hacer algo más que depender de Mumba. Vi que había una colina. Si podía llegar hasta la cima, podría ver qué había abajo. Quizás había alguna aldea. Si Clive veía alguna aldea cercana, podía intentar llegar hasta ella a pesar de tener su columna fracturada. Tomé una rama y traté de incorporarme. Lentamente logré llevar mi torso a posición vertical. Mientras intentaba mantenerse en pie, su avance era doloroso y lento. Siempre y cuando no me inclinara o doblara hacia adelante muy rápido, estaba bien. Escalar esa colina fue realmente muy difícil. Cuando llegué a la cima, miré hacia abajo, hacia el valle. No había ninguna aldea. No había absolutamente nada. Solo una empinada ladera a lo lejos, la cual hubiera sido extremadamente difícil bajar para luego intentar cruzar el valle en busca de ayuda. Sin ninguna aldea a la vista, Clive se da cuenta de que en su estado no tiene posibilidades de llegar a ningún lugar seguro. Mientras estaba parado en la cima, de pronto recordé que había puesto un manto plateado de supervivencia en el bolsillo de mi camisa. Pensé, este es un buen lugar para colocarlo. Pero no fue una decisión lógica. No fue algo que tenía pensado, solo lo hice. Pensé, si alguien lo ve, aumentaría nuestras posibilidades de ser rescatados. 36 horas habían pasado desde el accidente y el tiempo se acababa. Las condiciones de los colegas de Clive empeoraban mientras se enfrentaban a otra implacable y helada noche. Adam se había deteriorado físicamente durante todo ese día. Estaba muy débil. La noche se presentaba muy fría y él parecía haberse entregado a incontrolables temblores. Adam no lo sabía, pero había contraído neumonía. Sus pulmones estaban inflamados y llenos de líquido. Sin atención médica urgente, sus pulmones podían colapsar y entonces él moriría lentamente. Estaba preocupado, creía que no viviría mucho. Verlo temblar de esa manera fue muy duro para mí. Mientras Adam se debilitaba, Graham peleaba su propia batalla por sobrevivir. Ya había comenzado a sentir olor porque la pierna estaba infectada. Lo que Graham podía oler era la infección desparramándose rápidamente por su pie herido. La herida abierta y los tendones expuestos se deterioraban con cada hora que pasaba. Miré hacia abajo y vi 3 o 4 enormes hormigas negras llevándose pedazos de carne, tendones y otras partes de mi pierna. Pero no había mucho que pudiera hacer, ni siquiera quitarlas.
Había hecho mis cálculos y tras otra noche helada, creí que Adam no sobreviviría. Luego de 48 horas desde la caída del avión, 2 hombres gravemente heridos estaban por perder la vida. Graham Child luchaba por mantenerse consciente a pesar del dolor de su pierna mal herida. El piloto Adam Pope padecía de una severa neumonía. Adam estaba muy debilitado, debía levantar y sostener su cabeza para que pudiera beber agua. Era muy angustiante verlo deteriorarse de esa manera. Me preocupaba que el calor del día lo hiciera sufrir aún más. Clive tomó una decisión desesperada. Intentaría llegar a un lugar seguro a pesar de su columna fracturada. No estaba seguro de poder lograrlo. No sabía qué podía hacer, pero estaba absolutamente convencido de que prefería intentar hacer algo a quedarme sentado y ver a estos 2 hombres deteriorarse lentamente. Lo pensé y hubiera preferido que fuera idea de ellos, porque dejarlos en el avión y alejarme del lugar era como romper con todas las reglas. Pero no veía otra solución y resultó ser que ellos tampoco. Te estaremos esperando aquí. Fue un momento muy emotivo. Los hombres sabían que ese podía ser su último adiós. Nos vemos pronto, Adam. Todo lo que recuerdo es que miré hacia el avión. Nadie les alcanzaría agua, nadie los ayudaría si necesitaban algo. Estaban allí indefensos, y si no encontraba ayuda, morirían. Recuerdo que miré hacia atrás y pensé, ya está, quizás no vuelva a verlos otra vez. Fue un momento difícil, muy difícil. Era apostar a lo grande. Clive no estaba seguro de cuál dirección lo llevaría a una aldea o cuán lejos se internaría en el denso terreno africano. Con agua suficiente solo para algunas horas, los hombres mal heridos estaban solos y expuestos a los peligros de África. Tan pronto Clive se alejó, sabía que eran nuestras últimas horas. No podríamos sobrevivir mucho tiempo. Adam y Graham se aferraban a la vida. Solo podían rezar y esperar que alguien los rescatara. No había nada que pudiéramos hacer. Ni siquiera sé si nos comunicábamos entre nosotros. Quizás nos llamábamos uno al otro 1 o 2 veces. Pero implicaba mucho esfuerzo. Ambos estábamos muy vulnerables, estábamos solos, no podíamos movernos, no podíamos siquiera buscar agua. Éramos vulnerables a cualquier cosa que pudiera pasar. Pensaba mucho en mis padres y también en mis hermanos. Me imaginaba que sería duro para ellos. Pensaba que debían estar sufriendo mucho a causa de todo esto. Mientras la temperatura ascendía con el sol del mediodía, un mal presagio apareció. Buitres. Esos pájaros son aves de rapiña. Cuando vuelan en círculos es porque intuyen que hay algo para comer. Los buitres son aves carroñeras que se alimentan de la carne de cuerpos muertos. Podían percibir que los hombres estaban cerca de la muerte.
pude escuchar algo a la distancia. Estaba muy emocionado. Creo que en ese momento la adrenalina corría por mi cuerpo más rápido que nunca. El helicóptero se acercaba volando sobre la izquierda. Un avión de búsqueda había visto el manto plateado que Clive había colocado, y como no había lugar para aterrizar, enviaron a un helicóptero a rescatar a los hombres. Solo dije, esto es fantástico. ¡Allí están! Sentí un oleaje de emociones positivas cuando vi el helicóptero. Sentí que me quitaban un enorme peso de los hombros. ¡Vamos rápido! Fue algo increíble. Era solo cuestión de tiempo y me sacarían de allí. Tranquilo. Vamos a trasladarlo. Todo estará bien, no se preocupe. Mumba finalmente llegó a un lugar seguro un día después de que los hombres fueran rescatados. Tiempo después murió de una enfermedad no relacionada con el accidente. Sin saber nada del rescate, Clive English pasó la noche solo en la jungla hasta que finalmente fue rescatado. Él se recuperó totalmente. Graham Child fue sometido a una cirugía de emergencia para salvar su pie. Increíblemente lograron salvarlo y hoy goza de movilidad absoluta. Cuando vi a Graham siendo rescatado, no podía creer que aún tuviera su pie. Es extraordinario que haya soportado todo lo que tuvo que soportar y aún así de alguna manera haya sobrevivido. Pero lo hizo. Él lo hizo. Adam Pope pasó 72 horas paralizado sobre el ala del avión. Le llevó 5 años aprender a caminar otra vez. Cuando me rescataron sentí una sensación de pesar porque esta gran aventura llegaba a su fin. Toda esta increíble experiencia quedaría en nuestra memoria y nosotros iríamos de regreso al mundo real. Doblado al español en Civisa Media.